Antes de que el mundo enloqueciera, el Somme era un tranquilo arroyo de Picardía que fluía suavemente a través de un amplio y sinuoso valle hacia el norte hasta el Canal de la Mancha. Regaba un país de belleza simple. Luego vino la peste. A.D. Gristwood. En 1916, Francia era una nación dividida en dos por una cadena de trincheras, cortadas en la tierra, que se extendían de norte a sur, separando a dos vastas fuerzas militares opuestas que manejaban armas que parecían sacadas de la ciencia ficción solo una generación antes. Ambos lados estaban tan seguros de estas armas que esperaban que la lucha fuera un asunto corto y agudo. Ambos esperaban la victoria, pero al final no fue más que un estancamiento sangriento y sin sentido. Gran Bretaña había entrado en guerra en honor a un tratado que había firmado con Bélgica, el cual el Kaiser alemán Wilhelm II ignoró cuando sus tropas invadieron el pequeño país neutral, buscando eludir la línea principal francesa. En ese momento, el Imperio Británico era el más poderoso de la historia, pero esa fuerza residía en gran medida en su marina. En el continente, las tropas profesionales acostumbradas a sofocar levantamientos de tribus en las partes remotas del imperio luchaban por enfrentar las realidades de la guerra moderna. El resultado fue una masacre y eventualmente llevaría a la guerra más sangrienta. El primer día en la historia del ejército británico. El primer día de la batalla del Somme. Bienvenido a Guerras del Mundo. Tu país te necesita. Así proclamó la caricatura del Lord Horatio Kitchener en innumerables carteles que pronto adornaron tiendas, oficinas de correos, estaciones de tren y cualquier lugar donde los jóvenes en buena forma física pudieran congregarse en masa. La Gran Guerra encendió algo en la población de Gran Bretaña que no se había visto en la memoria de aquellos en el campo de batalla. Presenció el estallido de la guerra. Tal era el impulso de hacer su parte en el servicio del rey Jorge V y el país sobre el que reinaba, que cuando Kitchener pidió 100.000 voluntarios para reforzar el ejército profesional, se encontró con 500.000 de jóvenes ansiosos, la crema de la cosecha británica, apresurándose a unirse. Muchos se inscribieron para servir en los numerosos nuevos regimientos en formación, provenientes de las mismas ciudades, marcando una nueva era del ejército británico. El ejército británico, primero en formarse, otorgó una camaradería instantánea y distintas identidades civiles a los batallones PALS. La guerra en el continente significó un cambio radical en la postura militar de Gran Bretaña en 1914. Como nación insular y poseyendo la marina más poderosa del mundo, la política británica hacia los conflictos europeos hacia el final de la era victoriana a menudo era simplemente dejar que los vecinos se enfrentaran, mientras que la poderosa Marina Real se aseguraba de que tal lucha nunca cruzara el Canal de la Mancha. Ahora, con Gran Bretaña siendo llevada a una guerra terrestre sin precedentes en el continente, tenía que ponerse al día en su movilización. Tener 500.000 voluntarios ansiosos por participar era un buen comienzo, pero la red de apoyo del ejército británico simplemente no podía lidiar con tener que vestir, armar y entrenarlos de repente. Muchos de estos nuevos regimientos se encontraron aprendiendo rutinas de perforación en su propia ropa civil, utilizando bastones para sustituir los rifles. Algunas unidades ni siquiera vieron un rifle real hasta una semana o dos antes de desplegarse a Francia. Partiendo hacia el continente, este nuevo ejército británico de patriotas dejó atrás a multitudes vitoreando a quienes prometieron que todo terminaría para Navidad. Navidad de 1914 llegó, sin final aparente. La Navidad de 1915 llegó con igualmente pocas perspectivas de paz, mientras que para miles de familias, los detalles de sus hijos, últimos momentos en la tierra llegaron en forma de un telegrama informándoles que había sido asesinado en batalla. A pesar del estigma creciente hacia los aptos para luchar que no se habían unido, las tasas de voluntariado se desplomaron a finales de 1915, lo que obligó al gobierno británico a implementar a regañadientes la conscripción a principios de 1916. Observando la acumulación británica desde el otro lado de la división de las trincheras que dividían a Francia en dos, estaba el jefe del Gran Estado Mayor alemán Enrique.
Al analizar la imagen estratégica completa de las potencias centrales al inicio de 1916, razonó que Gran Bretaña era ahora el enemigo número uno de Alemania y las mayores amenazas para las ambiciones del Kaiser en el continente y más allá. La guerra en el este contra una Rusia cada vez más inestable aún iba en gran medida a su favor, mientras que en el frente sur, los esfuerzos italianos contra las tropas predominantemente austrohúngaras se habían estancado. Francia calculó carecía del estómago para continuar el derramamiento de sangre mucho más tiempo, pero Gran Bretaña aún tenía su poderosa marina, seguía construyendo su ejército, incluyendo tropas de su imperio, y era capaz de producir los materiales para la guerra a escala industrial, gracias a las importaciones de materias primas por mar. Por lo tanto, sugirió al Kaiser Wilhelm II que para lograr la victoria en 1916, el primer paso sería que la Marina Imperial Alemana instaurara una política de guerra submarina sin restricciones, destruyendo tantos barcos que se acercaran a Gran Bretaña como fuera posible, para evitar que los materiales para la guerra llegaran a las fábricas británicas e incluso, posiblemente, someter a la población británica al hambre hundiendo los envíos de alimentos. Luego propuso una ofensiva alemana temprana antes de las esperadas ofensivas de verano anglo-francesas, contra un objetivo que sabía que los franceses se sentirían obligados a repeler con todo lo que tenían. La ofensiva serviría como cebo para atraer a muchas tropas francesas a una zona de muerte por artillería establecida por las fuerzas alemanas, donde podrían ser golpeados hasta el olvido. Después de desangrar al ejército francés, su línea empezaría a desmoronarse, permitiendo una ruptura o forzándolos a negociar. En cualquier caso, los alemanes podrían enfocarse en un ejército británico cada vez más falto de suministros y apoyo francés, que teóricamente estaba en desventaja numérica frente a ellos en el frente occidental. Falkenhayn seleccionó la fortaleza en Verdún para su asalto, sabiendo que tenía un significado especial para los franceses por su significado histórico, y después de recibir la bendición del Kaiser, atacó el 21 de febrero de 1916, aumentando aún más la aparente significación casi climática de la batalla. El ataque fue liderado por el Quinto Ejército Alemán, comandado por el príncipe heredero Wilhelm, el propio hijo del Kaiser. Como predijo Falkenhayn, los franceses se comprometieron con la batalla, negándose a entregar una sola pulgada de suelo sin hacer que el ejército alemán pagara en sangre. No obstante, la disposición de los cañones de campo de Falkenhayn en 3 lados de Verdún los hizo tan brutalmente efectivos como se había previsto. Durante semanas, el recuento de bajas del ejército francés continuó aumentando mientras resistían, pero como la batalla no mostraba signos de detenerse, era obvio para todos que no podía continuar indefinidamente. Por lo tanto, la presión estaba aumentando sobre los británicos para lanzar su propia ofensiva contra la línea alemana, con la intención de aliviar la carga sobre los franceses. El asalto alemán a Verdún había, como predijo Falkenhayn, trastocado los planes aliados para un gran avance en el verano. Recientemente nombrado comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, el general Douglas Haig había anticipado el lanzamiento de su ofensiva en algún momento de agosto, para cuando la mayoría de los reclutados en Gran Bretaña habrían terminado sus tropas y habrían sido enviados para cubrir las brechas en la fuerza de la BEF. Este gran empuje se lanzaría en Ypres, Bélgica, junto a los franceses, soportando gran parte de la carga en su territorio. Ahora, sin embargo, el general francés Philippe Pétain tenía que retener gran parte de su ejército para continuar la masacre alrededor de Verdún, y cada vez veía con más desprecio a sus aliados británicos, por aparentemente quedarse de brazos cruzados mientras sus hombres morían. El plan. Así, los británicos y franceses lanzaron su asalto en la región de Somme, en Picardía, donde ambos ejércitos convergían en la línea aliada. La región en sí tenía poco valor estratégico, por lo que había estado relativamente tranquila en los meses anteriores. Esto brindó a los alemanes la oportunidad de construir defensas más elaboradas para mantener la línea con la menor cantidad de tropas posible para concentrar sus esfuerzos en Verdún. Haig estaba convencido de que su planeado bombardeo de artillería masivo antes de la ofensiva garantizaría el éxito y el fin de la guerra. La ofensiva alemana los aniquilaría antes de que sus tropas se acercaran a ellos. Con la necesidad de aliviar la presión sobre Verdún, la ofensiva se adelantó para comenzar a principios de julio. También tendría que llevarse a cabo con solo 11 divisiones francesas, mucho menos de lo que se había planeado originalmente, lo que significa que, por primera vez,
El BEF iba a ser el protagonista principal. El plan de Haig llamaba a la Tercera Armada Británica, bajo el teniente general Edmund Allenby, y a la Cuarta Armada, formada solo 4 meses antes de la invasión francesa de Verdún. Las trincheras de la línea del frente alemán se abrirían atacando y tomando las trincheras de la línea del frente alemán, avanzando hacia las trincheras de la segunda línea y empujando adelante. Apoyando a los británicos al sur estaría el Sexto Ejército francés, que golpearía a ambos lados del río Somme. Haig imaginó una ruptura de las líneas alemanas destrozadas por los proyectiles, después de lo cual tanto los británicos como los franceses podrían reorganizarse y atacar en masa. Si todo iba bien, Haig esperaba que, esta vez, finalmente, la guerra terminaría para Navidad. Sin embargo, Rawlinson, cuyo cuarto ejército estaría haciendo la mayor parte de la lucha, tenía una visión diferente de la batalla inminente. Basado en su experiencia de la guerra hasta ahora, pensaba que tal avance era poco realista, y en cambio, quería adoptar el enfoque más cauteloso, pero más lento, de morder y mantener. Sus tropas atacarían y capturarían una posición alemana, resistiendo un contraataque inminente mientras la artillería debilitaba las trincheras enemigas. El siguiente objetivo donde se repetía la táctica, desgastando las líneas alemanas. Rawlinson sabía que sin un objetivo real y tangible en la región de Somme, el verdadero propósito de la ofensiva era matar alemanes, y esta era, en su mente, la forma más segura de hacerlo, con el mínimo riesgo para sus propios hombres. Dadas estas diferencias fundamentales de opinión, es difícil entender por qué la cuestión de cómo debía comportarse el cuarto ejército no se resolvió completamente para finales de junio de 1816. Haig permitió que Rawlinson manejara los detalles más finos del avance por sí mismo, lo que significaba que podía adoptar su táctica de morder y mantener, pero Haig aún insistía en su avance, dejando a Rawlinson adherirse a él en espíritu, si no necesariamente en la práctica. Estas contradicciones en la planificación generaron confusión entre los comandantes subordinados. La situación empeoró por Rawlinson, quien sentía que algunas de las nuevas unidades del ejército que estaba desplegando comprendían miles de jóvenes novatos, recién salidos del entrenamiento básico, no aptos para manejar un plan de batalla complejo. Por lo tanto, decidió que la infantería debería, cuando fuera posible, avanzar hacia las posiciones enemigas en oleadas constantes, en lugar de un asalto cargado, para mantener el avance coordinado. Esto naturalmente llevó a preocupaciones sobre su vulnerabilidad al fuego de ametralladora, pero estas fueron desestimadas por Rawlinson, ya que Haig le aseguró que con 1.537 cañones bombardeando las posiciones alemanas durante una semana de antemano, ni siquiera una rata quedaría viva en el lado alemán de la tierra de nadie. La región de Somme fue ocupada principalmente por el ejército francés hasta que la fuerza expedicionaria británica empezó a reemplazarlos. Al explorar su nuevo campo de batalla, los comandantes británicos observaron que, debido al derramamiento anterior de sangre de ambas partes, parecía que tanto los franceses como las tropas alemanas en el frente adoptaron una política no oficial de convivir pacíficamente. Se evitaba la acción siempre que fuera posible para no desperdiciar tropas en escaramuzas, de modo que quedaran tantos como fuera posible en condiciones de luchar cuando hicieran su próximo gran avance. Sin embargo, esto contradecía la opinión británica que exigía que el enemigo fuera acosado en cada oportunidad dada, sino por términos prácticos, entonces ciertamente psicológicos, promoviendo una agresión natural y odio hacia el ejército alemán. No obstante, desalentar la misma actividad en tropas alemanas no fue sencillo. La llegada de los británicos incrementó el bombardeo a las posiciones alemanas en el Somme antes del verano de 1916. Los mejores tiradores de los pelotones en las trincheras de primera línea disparaban a cualquier alemán imprudente que se mostrara. Naturalmente, esto se prestó a que los alemanes respondieran de la misma manera, lo que llevó a mortales batallas de nervios entre francotiradores de ambos lados, tratando de obtener la ventaja sobre el otro. La oscuridad trajo poco respiro. No había una forma efectiva de ver en la oscuridad, excepto por las estrellas de mar que iluminaban brevemente el suelo mientras caían a la tierra. Solo era realmente viable aventurarse fuera de las trincheras por la noche. Frecuentemente se enviaban equipos de incursión para acosar las trincheras enemigas y reconocer el área, construyendo una imagen más completa de lo que encontrarían al atacar. Del mismo modo, también les brindaba la oportunidad de reparar sus propias defensas.
En preparación para la ofensiva, se trajo artillería de campo adicional a la región para satisfacer el deseo de Haig de someter a la primera línea de trincheras alemanas antes de que su inventario pasara por encima, incluyendo 400 cañones de artillería pesada operando junto a la artillería francesa. Esto indicaba que la inminente batalla se desencadenaría con uno de los bombardeos más intensos de la historia. Sin embargo, no se esperaría que hicieran el trabajo solos. Los dos ejércitos luchan en una batalla clave para Alemania. Las tropas alemanas, en una posición elevada frente a los británicos, decidieron construir túneles para colocar minas y detonarlas al inicio del ataque. 19 túneles fueron excavados hasta las posiciones alemanas por británicos, a menudo provenientes de las comunidades mineras de carbón de Gran Bretaña, con amplia experiencia subterránea. Mientras las unidades de excavación trabajaban secretamente bajo tierra, el 24 de junio de 1916 comenzó el bombardeo preparatorio. Durante la semana siguiente, los cañones británicos dispararían una asombrosa cantidad de 1.7 millones de proyectiles a las posiciones alemanas. Dado el inmenso ruido del bombardeo que se extendía por la tierra de nadie, muchos de las tropas británicas, incluso los más experimentados que habían luchado en las terribles batallas de los 2 años anteriores y generalmente eran más cínicos que los ansiosos batallones PALS, comenzaron a creer que nada sería posible. Los británicos lanzaron 1.7 millones de proyectiles a los alemanes, insoportable para cualquier supervivencia. La confianza y la moral se dispararon. Los hombres del regimiento East Surrey se divirtieron al descubrir que su oficial, el capitán Wilfredo Neville, había traído un par de balones de fútbol de cuero para patear hacia las trincheras alemanas. Al otro lado de la tierra de nadie, las tropas alemanas se refugiaron en sus refugios mientras los proyectiles caían a su alrededor. Aunque eran invasores, las trincheras alemanas solían brindar mayor protección que las británicas o francesas. Las tropas alemanas, con trincheras en el Somme, con refugios de 10 metros de profundidad para protegerse del fuego de artillería, no tenían mucho que ofrecer. Esta disparidad se debía a que los comandantes británicos preferían centrar los recursos en el ataque más que en mantener la línea y los estancamientos sangrientos. Sin embargo, el trauma psicológico de escuchar y sentir cómo la tierra a su alrededor era arrasada cobró un alto precio en los nervios de muchos soldados alemanes. El intenso bombardeo de los cuerpos de los soldados alemanes fue un gran golpe para los soldados británicos, y además, alertó a los alemanes sobre el inminente ataque británico y francés, permitiendo su preparación. Sin embargo, una investigación para un documental de la BBC emitido en 2016 parece mostrar ahora que los alemanes ya estaban advertidos, gracias a la captura de 2 soldados británicos descontentos en las semanas previas al inicio de julio, aunque cuánta información habrían podido proporcionar es discutible. Los alemanes también habían interceptado con éxito comunicaciones inalámbricas, sin codificar, e incluso llamadas telefónicas entre las unidades británicas, revelando información clave sobre el inminente ataque. A medida que se acercaba el 1 de julio, las tropas británicas seguían siendo enviadas a misiones nocturnas de reconocimiento a la tierra de nadie. Allí, descubrieron con horror que la esperada destrucción de las defensas alemanas, en particular las millas de alambre de púas, simplemente no estaba ocurriendo a pesar del intenso bombardeo. La respuesta de los soldados alemanes al ataque causó inquietud entre las tropas, incluyendo al capitán Neville, quien había realizado misiones de reconocimiento personal, provocando especulaciones de que su idea de fútbol era un esfuerzo para calmar los nervios de sus hombres. Varios factores habían conspirado para reducir la efectividad del bombardeo. En primer lugar, las armas estaban demasiado dispersas para saturar efectivamente un área objetivo, con algunas partes de las líneas alemanas saliendo relativamente ilesas. En segundo lugar, el tipo de proyectiles que utilizaban los británicos estaban diseñados para esparcir metralla sobre grandes áreas, lo cual era ideal para matar o mutilar formaciones de soldados al descubierto, pero no tanto cuando se trataba de destruir líneas de alambre de púas, o posiciones protegidas, o colapsar refugios profundos donde los soldados alemanes se resguardaban del ataque. Numerosos historiadores militares sostienen que si se hubiesen centrado en disparar proyectiles de alto explosivo, habrían sido mucho más efectivos y el primer día de la batalla del Somme habría resultado exitoso. Sin embargo, la respuesta de los alemanes a la batalla podría haber sido muy diferente. Finalmente, y quizás lo más grave, los proyectiles británicos sufrieron una tasa de fallos espantosa.
Hasta el 30% de los proyectiles disparados en la semana previa a su ofensiva no detonaron al impactar, quedando enterrados en el barro en tierra de nadie, sus cabezas de guerra aún armadas. Sin embargo, a pesar de estos informes, Haig y sus oficiales superiores aún creían que el bombardeo daría los resultados requeridos. Antes del anochecer del 30 de junio, se ordenó a las tropas británicas y francesas acuarteladas detrás de las líneas del frente que se reunieran y luego comenzaran a marchar hacia sus camaradas que habían estado manejando las trincheras del frente. Los programados para seguir en oleadas posteriores se alinearon en las carreteras y aparecieron desde casas y graneros que funcionaban como cuarteles, animándolos. Muchos ansiaban unirse a ellos. El general Neville tenía un balón de fútbol de East Surrey. Prometía lanzarlo hacia la línea alemana al inicio del ataque. Al acercarse a las trincheras, algunos vieron globos de observación alemanes detrás de sus líneas. Si ellos podían verlos en el cielo, los observadores alemanes también podían ver a los soldados británicos avanzando hacia el frente, indicando que el ataque era inminente. Relacionado o no con los globos, la artillería alemana actuó al día siguiente. Un golpe mortal en el pelotón número 11 del regimiento de Ulster mató o hirió a 42 hombres, dejando solo 6 supervivientes, uno de los cuales se consideró tan conmocionado por la experiencia que tuvo que ser evacuado esa misma noche. Después de lo que sin duda fue una noche ansiosa e inquieta para las 14 divisiones británicas y 6 divisiones francesas bajo un cielo bastante agradable, se acomodaron para desayunar temprano al día siguiente, esperando que la comida calmara los nervios. Para algunos hizo lo contrario, provocándoles vómitos por la adrenalina que recorría sus cuerpos. Los oficiales revisaban sus relojes periódicamente mientras los minutos contaban hasta las 730 horas, momento en el que comenzaría la ofensiva, tras la detonación de las minas subterráneas. Algunas unidades ya habían excavado estrechas trincheras en tierra de nadie para usarlas cuando llegara el ataque, esperando limitar el tiempo que estarían expuestos al fuego enemigo, y ahora éstas se estaban llenando de tropas que planeaban lanzarse a las fuerzas alemanas antes de que pudieran organizar una defensa una vez que la artillería se detuviera. Las minas estaban programadas para explotar a solo unos minutos del comienzo del avance, para que las tropas británicas no quedaran atrapadas en las asombrosas explosiones. Sin embargo, la mina en el reducto Hawthorne fue detonada 10 minutos antes. El teniente general cazador Weston, comandante del I-8 Cuerpo Británico, ordenó que el cráter resultante fuera un objetivo para su captura por sus hombres. Brindando protección contra los contraataques alemanes, la mina explotó a las 720 horas del 1 de julio. Fue la explosión más grande hecha por el hombre en la historia hasta ese momento, enviando enormes cantidades de tierra y roca volando por el aire. El sonido fue tan fuerte que supuestamente se escuchó a través del canal en las afueras de Londres. Sin embargo, al avistar esta explosión en sus líneas, los alemanes también se dieron cuenta de que el ataque estaba a punto de comenzar, y los oficiales y suboficiales alemanes mandaron a sus hombres salir de los refugios y posicionarse. Poco después, se detonaron las otras minas, y luego a las 730 horas se comenzaron a soplar silbatos a lo largo de las líneas británicas, señalizando el inicio del ataque. Algunas unidades abandonaron sus trincheras, esperando que el bombardeo de artillería final en la primera línea les permitiera acercarse a las líneas alemanas para atacar antes de que se organizaran. Luego la artillería se movió a la línea secundaria alemana. Recordando lo que sucedió después, el teniente Alfredo Bundy, del 2º Batallón, el regimiento Middlesex de la 8ª División, dijo: «Pasó por encima después de un periodo indeterminado de terrible aprensión. Nuestra artillería parecía aumentar en intensidad y las armas alemanas se abrieron en tierra de nadie. El ruido era insoportable, los gases sofocantes y la visión limitada por el polvo y las nubes de las explosiones. Era un verdadero infierno. Esperaba momentáneamente ser destrozado en pedazos. Mi pelotón continuó avanzando en buen orden sin muchas bajas, y había llegado a la mitad del camino hacia la línea Boche. Un terrorífico fuego de fusil y ametralladora se abrió contra nosotros, causando caídas entre mis hombres. Grité hacia abajo, pero la mayoría ya se había refugiado. Caí en un agujero de obús. Intenté moverme, pero las balas creaban una barrera impenetrable. Exponer la cabeza significaba muerte segura.
Ninguno de nuestros hombres era visible, pero en todo él venían gemidos y gritos de dolor de las direcciones. La ilusión de poder caminar hacia las líneas alemanas devastadas se desvaneció en solo minutos. La historia de Bundy se repetía una y otra vez, con otras unidades que se encontraban tratando de encontrar cualquier cobertura del granizo de plomo que se les lanzaba. Incluso cuando podían moverse, muchos de ellos descubrieron que, a medida que se acercaban a las líneas alemanas, se encontraban atrapados en los pocos huecos en el alambre de púas que habían sido exitosamente abiertos por el bombardeo preliminar. Aquí, decenas de hombres fueron abatidos mientras los ametralladores alemanes concentraban su fuego en estos puntos de estrangulamiento. Se observó al capitán Neville del regimiento East Surrey pateando su balón de fútbol justo cuando salía de su trinchera, con sus hombres justo detrás. Los East Surreys llegaron a las líneas alemanas antes de quedar atrapados en el alambre de púas intacto. Neville fue visto por última vez vivo liderando a sus hombres para superar el alambre antes de ser disparado y asesinado. Los supervivientes del regimiento East Surrey dejaron el balón de fútbol en el alambre, y los hombres atrapados fueron llevados al mismo. En los batallones PALS, donde todos conocían personalmente a todos los demás antes de la guerra, el horror era inimaginable, ya que los hombres veían a amigos e incluso a miembros de la familia ser asesinados ante sus propios ojos. El soldado J. Elliot, del 20 grados Batallón de Fusileros de Northumberland, vio al tío del gaitero de la unidad ser asesinado frente a él, diciendo, estaba acribillado a balazos, retorciéndose y gritando. Otro chico simplemente estaba arrodillado, con la cabeza completamente hacia atrás. Las balas golpeaban, desgarrando grandes partes sangrientas de su cuerpo. Pese a la masacre, las tropas británicas llegaron a las líneas alemanas por superioridad numérica. Desorientado por la detonación de la mina Hawthorne, un oficial alemán llamado Eichler, que comandaba un equipo de ametralladoras, se encontró a sí mismo y a sus hombres frente a la aterradora vista de oleadas de tropas británicas descendiendo sobre su posición. Uno de sus hombres describió posteriormente que la explosión de la mina dispersó tanto la ametralladora como al equipo en el fondo de su puesto de disparo. Para cuando retomaron su posición de fuego, los atacantes más cercanos habían penetrado la posición alemana y estaban a solo 20 metros de distancia. El arma disparó pero se atascó tras 10 rondas. Después de que se despejó este atasco, solo se dispararon otras 10 rondas antes de que se atascara de nuevo. Eichler cogió el arma y se lanzó hacia la próxima travesía. Aquí finalmente se despejó el atasco y el arma comenzó a disparar a quemarropa a los atacantes, quienes cayeron muertos y fueron asesinados. El propio Eichler añadió: las balas disparadas por nuestros ametralladores y fusileros se estrellaron como un huracán en sus filas agrupadas. Algunos de nuestros hombres subieron a los parapetos y lanzaron granadas a los atacantes tendidos en el suelo. En menos de un minuto, el campo de batalla parecía desierto. La ofensiva apenas había comenzado y ya el número de bajas era un número, Normus. La situación no mejoró por el hecho de que, con los hombres ralentizados por la fuerte resistencia alemana, la artillería que estaba destinada a suprimir a las fuerzas alemanas inmediatamente delante de su posición comenzó a adelantarse, dejándolos atrás por su cuenta. Sin embargo, los británicos y franceses comenzaron a ver que se estaba haciendo algún progreso. El 36 Regimiento de Ulster capturó el Schwaben-Redau, pero sin apoyo en ninguno de los flancos, se vieron obligados a retirarse por la tarde en medio de un contraataque alemán. Al sur del 36, el 32 capturó con éxito el Leipzig-Redau, mientras que la 34 División capturó con éxito el cráter de Jado por la detonación de una mina británica conocida como Lochneger. En los sectores del norte, el tercer ejército británico se dirigió hacia Gommecourt, con la intención de desviar la atención alemana del empuje principal llevado a cabo por el cuarto ejército. Sin embargo, resultó ser un fracaso casi completo, ya que cientos de hombres fueron asesinados por equipos alemanes de ametralladoras. Esto a pesar del uso de trincheras que se cavaron más cerca de las líneas alemanas para limitar la distancia a través de la tierra de nadie. En algunas zonas, el avance fue obstaculizado no solo por el alambre alemán, sino también por granadas y bombas de mortero británicos, no detonados de la barrera previa. Una parte de la línea de trincheras alemana fue capturada antes de que la artillería alemana hiciera imposible enviar refuerzos a través de la tierra de nadie, y gran parte del territorio se recuperó por la tarde como resultado de un bombardeo alemán. Al final del día, los británicos habían perdido a 6 hombres por cada alemán muerto en esta arena.
Las posiciones alemanas se derrumbaron bajo el avance británico y francés al moverse hacia el sur a lo largo de la línea del frente. A pesar de la resistencia, la 7ª y 21ª División Británica capturaron Memitz, cortando a los alemanes en Freikorps y forzándolos a cederlo a las tropas aliadas. Al este de su posición, las divisiones 18ª y 30ª lograron capturar el pueblo de Montauban. Más al sur a lo largo de la línea aliada, las veteranas unidades francesas tuvieron un considerable éxito al avanzar a ambos lados del río Somme. Los alemanes no habían anticipado que la ofensiva tuviera lugar tan al sur y sus posiciones defensivas estaban menos bien preparadas. Además, la artillería francesa probó ser más efectiva que la británica en la preparación del ataque, con armas más pesadas que causaron más daño al alambre de púas. Al romper las líneas alemanas, el Cuerpo 30 francés logró su objetivo del primer día al norte del Somme y logró capturar a 2.500 prisioneros alemanes. Las tropas coloniales francesas al sur del río también lograron sus objetivos, capturando a 3.000 soldados adicionales. Con tanta matanza ocurriendo, ambos lados acordaron breves treguas para recuperar a sus muertos de la tierra de nadie. Uno de los que recibió esta desagradable tarea fue el cabo Lance Rupert Hombre Blanco, de 25 años, de los 10º Royal Fusiliers. Describiendo la escena, recordó más tarde: fue un trabajo nauseabundo. Las cosas que antes eran hombres se pudrían tras estar largo tiempo al sol ardiente. No había eliminación de documentos privados o discos de identidad, ni respetuoso arreglo de extremidades. No los vemos como hijos de madres. Eran solo cosas, sin personalidad, carroña para ser eliminada de la vista en el menor tiempo posible. Muchos hombres como Whiteman comenzaron a fumar cigarrillos mientras realizaban la espantosa tarea para ayudar a calmar sus nervios y para oler a sus camaradas fallecidos. En su cuartel general, los comandantes del mariscal de campo Haig lucharon para armar la imagen exacta de lo que estaba sucediendo en el frente. Estaba quedando claro que no iban a lograr los objetivos planificados para el día, por lo que se dieron órdenes para continuar el avance al día siguiente. Mientras tanto, los alemanes preparaban su propio gran contraataque. Se planeó para la tarde, pero finalmente se retrasó a la mañana siguiente. Lo que nadie apreciaría cuando se acercaba el 1 de julio de 1916, sin embargo, era la magnitud de la tragedia que acababa de ocurrir. No fue hasta más tarde cuando se apreciaron las cifras de bajas por tan escaso progreso en un día. En el sur, los franceses sufrieron más de 1.500 hombres muertos y 5.500 heridos. Mientras tanto, los alemanes perdieron 12.000 hombres muertos, capturados o heridos, pero los británicos sufrieron unas asombrosas 57.470 bajas, de las cuales 19.200 fueron asesinados. Fue y sigue siendo el día más mortífero en la historia del ejército británico. Para contextualizar, en 2022, la fuerza total del ejército británico se sitúa en 79.380 personal a tiempo completo. Para los supervivientes del primer horrendo ataque, fue el inicio de una campaña para finalizar la guerra, a pesar de que nunca habría un día tan sangriento. Después de repeler los contraataques alemanes, los asaltos adicionales de los aliados resultaron en otras 25.000 bajas para el 13 de julio. Finalmente, la batalla del Somme se deterioró hasta convertirse en una serie de enfrentamientos encarnizados, con objetivos específicos diseñados para desgastar a los alemanes y permitir el avance que Haig imaginaba. El 14 de julio, 4 divisiones británicas atacaron al amanecer el puente Lungville, respaldadas por un grupo de soldados británicos. Cambio de juego. Fue el arma secreta británica, el tanque. Los alemanes tenían poco que pudiera defenderse de estos Goliath blindados que avanzaban hacia ellos, y avanzaron 2.4 kilómetros detrás de las líneas alemanas antes de tener que retirarse. Un debut relativamente espectacular, pero que no se aprovechó. Debido a las grandes pérdidas en Somme, había urgencia por cubrir los huecos en las unidades británicas.
Con los números siendo el nombre del juego, muchos de los batallones PALS se encontraron reforzados con hombres que provenían de todo Gran Bretaña en lugar de sus comunidades locales. Como tal, estos reclutas encontraron difícil integrarse en sus filas, especialmente dado que muchos de ellos ahora eran veteranos endurecidos. Además, estos hombres no locales vieron cómo las identidades regionales de estas nuevas unidades finalmente se erosionaban, convirtiéndose en solo otra unidad uniformada. El 18 de noviembre de 1916, con el clima invernal ahora mordiendo el paisaje francés, Haig decidió que ya era suficiente y canceló más ofensivas. Los aliados solo habían avanzado 7 millas, apenas un avance, aunque los alemanes habían sufrido 450.000 bajas. Esto ocurrió al terrible costo de 420 bajas del Imperio Británico y más de 200.000 franceses. A pesar de las escasas ganancias, el costo para los alemanes y la prevención de la caída de Verdún significó que el Somme se consideró una victoria aliada. Sin embargo, es una que ha dejado al pueblo británico, especialmente, sintiéndose tan herido como si fuera una derrota.